Hola, muy buenas tardes. Soy Rosalba Mejía, directora del Museo de las Constituciones de la UNAM, y les doy la más cordial bienvenida a esta charla que tenemos cada mes en el museo, que estamos transmitiendo desde las plataformas de educación a distancia de la Universidad Nacional, a quienes agradecemos siempre por su apoyo. En esta charla del mes vamos a platicar con Eduardo Latabán Ramírez, que es abogado laboralista y profesor de Derecho Laboral en la Facultad de Derecho de la UNAM. Y el tema es una reciente reforma a la Ley Federal del Trabajo que incrementó de 6 a 12 días el periodo vacacional al que tienen derecho las personas trabajadoras en México. Así es que nuestra charla de hoy, que se titula Las vacaciones, un derecho de las personas trabajadoras, pues la vamos a realizar con este especialista. Pues Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Para mí es un gusto estar en este espacio tan espléndido académicamente hablando. Agradezco mucho a la maestra Rosalba Mejía, directora del Museo de las Constituciones de la UNAM, así como a la maestra Jessica Colín, encargada de la coordinación de investigación, por esta invitación. Para mí es un gusto. Gracias, Eduardo. Pues voy a leer tu semblanza y después empezamos con la charla. Miguel Eduardo Lataba Ramírez es licenciado de la Facultad de Derecho de la UNAM y maestrante en Derecho en la División de Estudios de Posgrado de la misma facultad. Actualmente es secretario jurídico en la Dirección de Intervención Especializada del Poder Judicial de la Ciudad de México en la implementación de la reforma laboral del 2019. Asimismo, se desempeña como profesor de asignatura de la Facultad de Derecho de la UNAM, en donde ha impartido las cátedras Derecho Colectivo y Procesal de Trabajo, el Juicio de Amparo en materia laboral, Derecho del Trabajo y Derecho Procesal del Trabajo. Es conductor de los programas Galería de Yus Laboralistas y del programa Personajes de la Academia, ambos del Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es colaborador del programa de radio Trabajo Luego Existo del Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo de la UNAM. Se desempeñó como académico e instructor en cursos de especialización sobre la reforma laboral de 2019 en diferentes entidades de la República, especialmente en Durango, Nuevo León, Baja California Sur, Oaxaca y la Ciudad de México, que fueron dirigidos a juezas y jueces, así como a secretarias y secretarios instructores del nuevo sistema de justicia laboral. Pues como ven, tenemos a un experto, así es que vamos a empezar con esta charla. Y Eduardo, te pregunto, sé que es una pregunta que llevaría muchas horas, pero tú nos vas a ayudar a hacer una introducción para hablarnos de cuáles han sido los avances en los últimos años en la garantía de derechos y acceso a la justicia en materia laboral en el país. Y supongo que nos vas a hablar de la reforma del 2019. ¿Qué nos puedes contar? Muy bien, bueno, de nueva cuenta agradezco mucho por la invitación y para responder a esta interesante pregunta, primero es importante entender el panorama general de las vacaciones. Tenemos que saber que las vacaciones pues son una condición de trabajo que justifica la interrupción de los servicios por parte de la persona trabajadora. ¿Y cuál es el objetivo de esta condición de trabajo? Pues que la persona trabajadora se libere del estrés que adquiere en el trabajo o con motivo del trabajo y que también se libere de cargas físicas, psicológicas que implica la prestación de sus servicios. ¿Vale? Ahora, es importante mencionar que en nuestra materia laboral principalmente existe lo que es el apartado A del 123 constitucional que rige para los trabajadores en lo general, es decir, para trabajadores que laboran en empresas del sector privado, salvo excepciones, y apartado B que rige para el sector burocrático. Y la materia de esta charla basa sobre todo en el apartado A del 123 constitucional. Posteriormente, como toda prerrogativa en materia de trabajo, es importante mencionar cuál es su fundamento constitucional. De manera pues curiosa, en el 123 constitucional original, las vacaciones como tal no aparecían, no se establecía como tal esta disposición de las vacaciones. Se hacía mención de los descansos. En el 123 constitucional se incorporan las vacaciones hasta que surge el apartado B del 123 constitucional para los trabajadores al servicio del Estado y que a la fecha dice que estas personas pues van a gozar de vacaciones que nunca serán menores de 20 días por año. Pero es importante mencionar que pese a que no se estableció esto de manera original, sí teníamos, como les mencioné, previsto el tema de los descansos
y evidentemente es materia, es labor de la ley reglamentaria, que en este caso es nuestra Ley Federal del Trabajo, para regular esta prerrogativa en materia laboral. Y bueno, ya que les he dicho esto, debemos de saber que la reglamentación jurídica secundaria de las vacaciones está en la Ley Federal del Trabajo, y aquí se desprenden dos caminos. Tenemos una regla general, que esta la vamos a encontrar de los artículos 76 al 81, ¿verdad? Y tenemos también disposiciones especiales que rigen para ciertos trabajos especiales, como por ejemplo en el trabajo de menores, el trabajo de buques, etcétera. Y una tercera vía sería la vía convencional, es decir, también en la contratación colectiva, en contratos colectivos de trabajo y en contratos ley, encontramos prevista esta disposición de las vacaciones. Ahora, antes de mencionar y detallar esta reforma que usted ha mencionado, que es muy importante, sí es importante y no podemos soslayar la trascendencia de la reforma laboral de 2019 que usted ha mencionado en su pregunta. Esta reforma laboral fue una reforma a la Ley Federal del Trabajo que se publica en el Diario Oficial de la Federación, pues el 1 de mayo de 2019. Es considerada la reforma de mayor trascendencia desde 1980, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta reforma modificó sobre todo la parte colectiva laboral y también la parte procesal. En la parte colectiva, por ejemplo, pues se dio mayor apertura a lo que fue la legitimación de los contratos colectivos de trabajo, la auténtica contratación colectiva, la participación real de las personas trabajadoras mediante el voto personal directo, entre otras características que tienen en esta contratación colectiva, e incluso, por ejemplo, se dispuso que ahora las directivas sindicales o comités ejecutivos deben de estar integrados de manera proporcional y equitativa en razón de género, ¿verdad? Entonces, esos fueron tan solo algunos cambios que pues fueron o que acontecieron en esta reforma laboral. Y procesalmente hablando, bueno, aquí fue un cambio sumamente importante. ¿Por qué? Porque se derogan las juntas de conciliación y arbitraje como autoridades que conocían de los asuntos laborales y se implementan los tribunales laborales ya de naturaleza jurisdiccional como entes competentes para conocer de los asuntos en materia de trabajo y de la seguridad social. Y con esto, evidentemente, se modifica pues toda una serie de tópicos, ¿verdad? Como es, por ejemplo, lo que nosotros denominamos aspectos comunes del proceso laboral, es decir, se modifican principios procesales, notificaciones, incidentes, exhortos y despachos, la materia probatoria y, por supuesto, también se modifican los procesos laborales. Entonces, esta reforma es muy importante y tan es así, y dada su envergadura, que aunque se aprobó y surgió en el 2019, pues tuvo que ponerse en marcha en tres etapas a lo largo de la República, dada la dimensión que tenía. Hemos tenido en los últimos años diversos avances en materia de trabajo. Por ejemplo, Eduardo, se apagó tu micrófono. ah, perdón, no sé hasta dónde me escucharon, pero les Empezabas a contarnos sobre los avances que ha habido en la República después de que se ha implementado esta reforma del 19 en tres etapas. Sí, muy bien. Bueno, pues tuvimos posterior a esta reforma otras reformas a la Ley Federal del Trabajo. Les voy a mencionar tan solo algunas cuyo objetivo era o reglamentar situaciones jurídicas que no estaban previstas o mejorar los derechos de las personas trabajadoras. Ejemplo, la reforma en materia de teletrabajo del 11 de enero de 2021. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es la reforma en materia de salario mínimo del 30 de marzo del mismo año, y un mes después tuvimos una reforma en materia de subcontratación laboral, es decir, esta del 23 de abril de 2021. Pero no fueron las únicas. El año siguiente tuvimos también una reforma que sobre todo garantizaba que las personas trabajadoras tuvieran una mayor participación política, y esta es del 28 de abril del 2022. Y, por supuesto, en el mismo año, la reforma que es materia de esta charla, que es la reforma de vacaciones o en materia de vacaciones del 27 de diciembre de 2022. Y déjenme comentarles algo curioso. Justamente el día de hoy,
este día en el que estamos teniendo la charla, se acaba de aprobar por la Cámara de Diputados una reforma a la Ley Federal del Trabajo que incorpora al 1 de octubre como día de descanso obligatorio, evidentemente cada 6 años, con motivo de la transmisión del Poder Ejecutivo. Finalmente, quisiera agregar que también en estos últimos años hemos tenido un aumento muy importante en materia de salario mínimo, tanto salario mínimo general, el fronterizo y los profesionales, e incluso en materia internacional ratificamos el convenio 190 de la OIT, que es sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Gracias, Eduardo. Sin duda, importantes, como dices, estas reformas. Y pues bueno, el teletrabajo tuvo mucho que ver con toda la situación que se vio en la pandemia, ¿no? Reglamentar cómo se estuvo trabajando y que pues hemos visto todos, esta forma de trabajo ha llegado para quedarse. Algunos, a la mayoría les beneficia, pero sí las empresas han tenido que adaptar todas las condiciones que establece la ley para garantizar los derechos laborales fuera de los espacios propiamente laborales, ¿no? Muchas gracias, una revisión muy completa. Y pues como bien decías, entremos en materia. En diciembre del 22, precisamente, se reformó esta Ley Federal del Trabajo para hablar de vacaciones dignas. ¿Por qué fue necesaria esta reforma? ¿Cuáles fueron los argumentos con los que se aprobó? Cuéntanos. Muy bien, bueno, para contestar esta pregunta es importante mencionar que hasta antes de esta reforma, la disposición en materia de vacaciones no había sido modificada desde que se incorpora en la Ley Federal del Trabajo de 1970, que es la que nos rige hasta nuestros días. Ojo, es la misma ley, solamente que ha sido reformada en diversas ocasiones, pero es la misma desde aquel año. Entonces, sí es importante mencionar eso, que nunca se había puesto el ojo, o al menos no se había reglamentado pues una reforma y un cambio en materia de vacaciones hasta ese año. Por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo, hasta antes de esta reforma, pues establecía, ¿verdad?, el número de días mínimos que una persona tenía derecho de vacaciones por cada año de servicios prestados, es decir, por cada año cumplido. Ejemplo, por el primer año trabajado tenían derecho a 6 días de vacaciones, por el segundo año a 8 días, por el tercer año a 10 días, etcétera, etcétera. Con esto les estoy diciendo que anteriormente la Ley Federal del Trabajo establecía que las personas trabajadoras pues iban a disfrutar de un periodo de vacaciones que no podía ser inferior a 6 días laborables por el primer año y que este evidentemente iba a aumentar en 2 días hasta llegar a 12 por cada año subsecuente de servicios prestados y ya posteriormente, llegado al quinto año, pues tenía otro aumento. Pero con esta reforma del 27 de diciembre de 2022, pues evidentemente es un cambio radical en su total expresión y como usted bien lo formula en su pregunta, pues hubieron diversos motivos que originan esta reforma y voy a mencionar tan solo algunos de esos motivos. Primero, pues evidentemente la prestación de los servicios o el motivo que implica el trabajo para las personas trabajadoras, pues implica un estrés laboral bastante alto en comparación con otros países. Y como les dije al inicio de la charla, ese estrés lo vamos a minorar con el descanso, y en este caso el descanso en materia de vacaciones. Otro de los motivos que originan a esta reforma, pues es que México es uno de los países que menos periodo de vacaciones tiene en comparación con otros países en el mundo entero, no solamente en América, sino también se hizo una comparación con países europeos. Otro de los motivos es que pues si se avanzaba en materia de vacaciones, entonces se iba a procurar que la calidad de vida de las personas trabajadoras mejorara y que con esto también tuvieran un mayor tiempo para pasar, para disfrutar con sus familias, también para distraerse, para irse a viajar, etcétera, simplemente para recuperar esas fuerzas que implica laborar. De igual manera, pues esta reforma implica un trabajo más justo, más equitativo, seguro y productivo. ¿Sí? Y otro de los motivos es, entre otros, porque les digo, eran varios, es que si se aumentaban los días de vacaciones, entonces, pues la consecuencia inmediata es que se iba a aumentar la productividad, la innovación
la creatividad y la propia satisfacción de los trabajadores y trabajadoras del país, ¿no? Dicho esto, es importante que ustedes sepan que esta reforma en materia de vacaciones se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2022. Y de acuerdo a su primer transitorio, se estableció que va a entrar en vigor el 1 de enero de 2023 o al día siguiente de que fuera publicada en el propio Diario Oficial de la Federación, si es que fuera el caso del año 2023, ¿vale? Y esta reforma modificó dos artículos de la Ley Federal del Trabajo, el artículo 76 y el artículo 78, ¿vale? El primer artículo, que es el artículo 76, pues nos dice en la actualidad que ahora las personas trabajadoras van a disfrutar de un periodo anual de vacaciones pagadas que no debe de ser inferior a 12 días, ¿verdad? Por este primer año trabajado. Y de ahí también nos dice que va a aumentar en 2 días laborables hasta que lleguemos a 20 días por cada año subsecuente de servicios. Y a partir del sexto año, entonces el periodo de vacaciones va a aumentar en 2 días por cada 5 años. ¿Qué es esto? Pues, por ejemplo, si nosotros elaboramos una tabla, nos vamos a dar cuenta que en el segundo año a la persona trabajadora le corresponden ya 14 días de vacaciones. En el tercer año, 16 días de vacaciones. En el cuarto año, 18 días de vacaciones. Quinto año, 20 días. En el décimo, 22. Décimo quinto, 24. Y así vamos aumentándolo con el orden que la misma disposición jurídica marca. ¿Vale? Y el otro artículo que les comentaba que fue reformado, que es el 78, ese que nos dice o en qué cambió. Bueno, que la ley ahora establece que la persona trabajadora debe de disfrutar por lo menos de 12 días continuos de vacaciones, ¿vale? Y sobre todo aquí pensemos ya en las hipótesis de aquellas personas que van a disfrutar de 14, 16, etcétera, etcétera, pero aquí el punto de partida son 12 días, cuando menos continuos. Gracias. Y pues, así como nos lo estás planteando, imaginando esta tabla, pues algunas empresas de inmediato dijeron, no puedo prescindir, entre comillas, de un trabajador 12 días continuos y más si se van acumulando según esta proyección que nos comentabas. Y por eso fue que una empresa el mes pasado, ¿sí? En agosto, el mes pasado, eh, presentó un amparo, solicitó ser amparada, y el amparo llegó a la Suprema Corte de Justicia, que era una empresa constructora, según recuerdo. Y decía que esta reforma del artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo era inconstitucional. Y la Corte dijo, no, no es inconstitucional, y dio sus razones. Coméntanos, Eduardo, ¿qué fue lo que dijo la Corte y cómo defendió este derecho de todas las personas trabajadoras al descanso? Claro que sí. Bueno, este Gracias. asunto es un asunto de suma trascendencia y primero me voy a permitir dar algunos puntos generales del amparo, entre ellos, pues que es un amparo en revisión, ¿verdad? Es decir, que se trató primero de un amparo indirecto contra normas que se resolvió en un juzgado de distrito y por cuestiones que no le gustaron a la parte quejosa, que en este caso fue la persona jurídica que promovió el amparo, entonces la sentencia no le benefició y promovió un recurso de revisión contra esta resolución que resolvió su amparo indirecto. Pero, dada la naturaleza del asunto, el amparo llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero ya en calidad de revisión, es decir, por eso se le denomina amparo en revisión. Y este asunto pues fue radicado bajo el número de expediente 990 diagonal 2023. Es un asunto que pues se le turnó al ministro Luis María Aguilar Morales, él fue el ponente, su secretario fue el abogado Reinaldo Daniel Martínez Sánchez y por lo tanto estamos diciendo que la autoridad competente para conocer de este conflicto y para sobre todo resolverlo pues es la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sí?
En este asunto, pues se resolvieron diversas cuestiones muy interesantes. Tan solo con una de ellas nos llevaríamos en verdad varias horas, porque sí es una cuestión muy interesante, a pesar de que la resolución no es tan extensa en cuanto al número de fojas. Les voy a mencionar tan solo algunos puntos importantes. En este asunto, la persona que se inconformó con esta reforma, pues que impugnó esta reforma a los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo y evidentemente los transitorios, ¿sí? Eh, Primero que nada, alegó que esta reforma carecía de una debida fundamentación jurídica. Pero ¿qué dijo la autoridad que resolvió el asunto? Dijo, no, esta reforma estuvo debidamente fundamentada por diversos elementos, entre ellos se respetó el proceso legislativo y eso implica que intervinieron las autoridades que tienen facultades constitucionales para poder emitir esta reforma a la Ley Federal del Trabajo. También en este aspecto se atacó la motivación, ¿verdad? La motivación de esta reforma. Y aquí también se dijo, ¿sabes qué? Tú quejosa, tú persona jurídica que te inconformaste, no tienes razón, es infundado lo que tú me estás comentando y aquí se desglosaron los motivos que les comentaba hace unos minutos. ¿Por qué? Pues porque esta reforma estuvo debidamente motivada por diversos elementos, entre ellos pues mejorar la productividad, la satisfacción, las ganas de las personas trabajadoras de acudir a su empleo, también de ampliar el periodo de vacaciones que, ya saben, había permanecido pues inamovible durante muchos años, más de 50, y se ampliaba el periodo para que estuviéramos un poco más ajustados con otros países del mundo y también con las disposiciones en materia internacional. De igual manera, pues que en el momento en que se incrementa el periodo de vacaciones, pues se iba a dar mayor oportunidad para que las personas asalariadas pasaran mayor tiempo con sus familias, con ellas mismas, que pudieran dedicarse un mayor número de días a disfrutar, a descansar, a reposar, a reponer esas energías que son entregadas, ¿verdad? Con motivo del trabajo, etcétera. Entonces, eso fue un primer punto, ¿no? Y aquí, pues, la autoridad que resolvió el asunto dijo, no, esto es infundado. ¿Por qué? Porque la reforma estuvo debidamente fundamentada y motivada, ¿vale? Adelante, maestra, sí, adelante, adelante. Sí, supongo que ya vas hacia ello. Esta argumentación de la Corte eh, implica que destacaron todos los derechos que, que implica esta reforma que nos vas a comentar. ¿Sí? Sí, claro, claro. De hecho, Gracias. eh, gran parte de la materia para resolver este asunto viene del derecho internacional, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos diversas disposiciones en materia internacional que tienen previsto el tema de las vacaciones. Y les voy a mencionar tan solo alguno. Por ejemplo, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que en su artículo 24 establece que toda persona tiene derecho al descanso, etcétera, etcétera, y al final nos establece que se tiene derecho a un periodo de vacaciones pagadas. Otra disposición en materia internacional es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, y aquí es su artículo 7, inciso D, el que hace alusión a las vacaciones. Y algo muy importante igual es un periodo que sea pagado. ¿Por quién? Pues por el empleador. Tenemos otro que sobre todo también hace mucho énfasis en el asunto que estamos comentando, que es el convenio 132 de la OIT, que se denomina sobre las vacaciones pagadas, que es de 1970. Y aquí, sobre todo, fíjense, porque en su artículo 3.3 se establece que las vacaciones no van a ser en ningún caso inferiores a 3 semanas laborables por año de servicios. Entonces, vean tan solo, estamos mencionando algunas disposiciones en materia internacional que evidentemente sirven como sustento para nuestro máximo tribunal y especialmente para esta segunda sala de decir, ¿sabes qué? Que esta reforma estuvo debidamente fundamentada y que
México adquirió diversos compromisos en materia internacional y que por lo tanto nuestras legislaciones secundarias deben de estar acorde con lo que nosotros nos comprometimos, ¿sí? Les voy a mencionar tan solo otros dos disposiciones. Una es la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Fíjense, ya estamos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Este es de 1948 y en su artículo 15 se sigue una suerte muy parecida respecto al derecho que tienen las personas trabajadoras de descansar. Aquí no se hace como tal una alusión expresa a las vacaciones, pero sí se dice descanso. Y entendemos que el descanso se interpreta de una manera amplia. No solamente nos referimos a los descansos diarios o semanales, sino también las vacaciones, que son una prerrogativa que se analiza dentro de esta órbita. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, sí me gustaría destacar que este tiempo libre, este descanso que prevé esta declaración, nos dice que es para el mejoramiento espiritual, cultural y físico de quién? De las personas trabajadoras. ¿Sí? Y finalmente voy a mencionar otro instrumento que es dentro de este sistema interamericano, que a veces se comenta muy poco, pero que es importante porque sobre todo nos sirve como punto de referencia. Estoy hablando de la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales, que es de 1948, y esta es su artículo 15, que nos establece la disposición en materia de vacaciones. Y lo mismo, aquí se establece que son vacaciones anuales y que deben de ser remuneradas. Tiene algunas otras disposiciones importantes, pero de esas me permitiría hablar un poco más adelante porque hay otras prerrogativas que se desprenden de las vacaciones. ¿Vale? Muy bien. Oye, estamos hablando de derechos humanos. ¿Con qué otros derechos están vinculados? Ya nos dijiste cómo la argumentación de la Suprema Corte contempla en qué ámbitos de la vida de las personas trabajadoras impactan esta reforma. Recuérdanos, por favor, con qué otros derechos están vinculados. Bueno, es importante mencionar primero que los derechos humanos son progresivos, es decir, los derechos humanos no van a quedar estáticos con el paso del tiempo, sino que van a ir aumentando en beneficio de quién, pues de las personas, y en este caso de las personas trabajadoras. Por eso es que en la actualidad se usa mucho el término de derechos humanos laborales, ¿vale? Y evidentemente las vacaciones pues tienen relación con algunas otras prerrogativas en materia laboral, pero tan solo me voy a permitir mencionar algunas, que son, por ejemplo, de las vacaciones se desprende que en este periodo vacacional, además de que la persona trabajadora va a descansar, se le tiene que remunerar este periodo, ¿vale? Lo tenemos que remunerar como patrones, seamos persona física o persona jurídica. Es decir, si la persona trabajadora por el primer año cumplido labora 12, descansa, perdón, 12 días de vacaciones, entonces esos 12 días se les va a pagar, ¿vale? ¿Por qué? Porque a veces se tiene la idea equivocada de que, bueno, se van de vacaciones, pues no les pagamos, ¿no? Momento, son periodos pagados, ¿vale? ¿Qué otra prerrogativa? Bueno, también se establece que de las vacaciones y del monto que deba de percibir la persona trabajadora se va a aumentar un 25% cuando menos, y a esto se le conoce como prima vacacional, ¿vale? Que es una prestación laboral, es una condición laboral adicional a lo que se le paga al trabajador en este periodo, pues para que evidentemente pueda gozar y disfrutar de esta cantidad durante este descanso. ¿Vale? Ejemplo, es un ejemplo muy, muy, muy básico. Si a la persona trabajadora le vamos a pagar 10,000 pesos durante este periodo, 10,000 pesos, bueno, el 25% de esos 10,000 pesos, que son 2,500, se le va a aumentar a los 10,000. Y entonces, con motivo del periodo vacacional, le vamos a entregar un total de 12,500. Por eso es muy importante que no se deje a un lado la prima vacacional, porque aunque parezca que es accesoria, pues es una prerrogativa insoslayable, ¿verdad? ¿Vale? Otra prerrogativa que también va relacionada con el tema de las vacaciones, bueno, pues que es importante que nuestra distinguida audiencia sepa, por ejemplo, que si el vínculo de trabajo, digamos,
se termina, se disuelve antes de que cumplan otro año laborado, de todos modos se les debe de pagar su proporcional de vacaciones. ¿Por qué? Porque a veces se tiene la idea de que aunque es una condición laboral que se actualiza cada año, de todos modos, si el vínculo laboral se disuelve antes de que se cumpla el siguiente año, las personas trabajadoras tienen derecho a que se les pague su parte proporcional de vacaciones. Y esto también lo tienen que tomar mucho en cuenta porque no podemos renunciar a esto, ¿vale? Una prerrogativa más, bueno, es importante que las personas trabajadoras sepan que las vacaciones se pueden exigir en un periodo de 6 meses, es decir, una vez que yo cumplo mi año y que tengo derecho a tantos días de vacaciones, se tienen 6 meses para que este periodo vacacional se conceda. ¿Vale? Aquí esta disposición ha sido muy criticada, sobre todo por nuestros grandes maestros de doctrina, porque dicen que pues es al final al arbitrio del patrón saber o decir en qué momento concede las vacaciones, ¿verdad? Pero para efectos de esta charla es importante que sepan eso, que las vacaciones son exigibles, así se le denomina, son exigibles durante este periodo. Y otra disposición también muy importante, que pues, es una prerrogativa que se desprende de las vacaciones, que las vacaciones no pueden compensarse con otra remuneración. Eso está estrictamente prohibido, ¿vale? Entonces, es importante que las personas trabajadoras en cualquier industria, en cualquier empresa, sepan que estas disposiciones pues son insoslayables. Y una más, con esta concluiría esta parte de la charla, la Ley Federal del Trabajo también establece en el rubro de las vacaciones que los patrones tienen la obligación de entregar anualmente a las personas trabajadoras una constancia, fíjense, una constancia que contenga su antigüedad en ese centro de trabajo. ¿Por qué? Pues porque con base en eso se va a determinar el periodo que les corresponderá en este tópico laboral. Eso es algo que nunca había escuchado, fíjate, una constancia de antigüedad en el trabajo. Es importante conocer todo esto. Eduardo, muchas gracias. Estaba pensando ahora que decías que no se pueden intercambiar, digamos, ese periodo laboral por cualquier otra remuneración, porque sí ha habido casos en que el patrón dice, ¿no? Te pago tanto, pero no te tomes tus vacaciones, ¿no? Este, o personas que dicen, pues pido mis vacaciones porque no me dan permiso de ir al doctor, ¿no? Por ejemplo. Entonces están utilizando sus días. Y casos como esos nos llevan a la siguiente pregunta, Eduardo. Eh, Aunque es muy conocida la frase de que todos los derechos son para todas las personas, sin duda hay excepciones a estas en cuanto a quienes pueden gozar de este derecho laboral. Eh, y supongo que depende del tipo de contratación, ¿no? ¿Quiénes son las personas que pueden disfrutar de estos 12 días continuos laborales? Bueno, antes de responder esta pregunta, porque guarda relación con esta interrogante, es importante mencionar que el asunto del que estamos platicando también versa sobre otras dos cuestiones igual de importantes. Una de ellas es que también aquí se alegó que supuestamente existió una violación a los principios de seguridad jurídica, de proporcionalidad tributaria y también una violación al propio artículo 25 constitucional. Y aquí evidentemente pues se detalló sobre todo un tópico en materia de prima vacacional, que ya la mencioné, en materia de impuestos sobre la renta, en impuestos sobre nómina y en aportaciones de seguridad social. Pero evidentemente aquí lo principal es saber que las vacaciones son un derecho laboral que se analiza desde la óptica del derecho del trabajo, no del derecho fiscal. ¿Vale? Y aquí, entre otros elementos, también se dijo que hubieron cuestiones que se alegaron, pero que no formarán parte de la litis. Entonces, aquí la Corte también dijo que esto era inoperante. Y finalmente, pues también es importante mencionar que no, se alegó, se dijo, se manifestó que hubo una violación al principio de irretroactividad, ¿vale? Que es un principio que pues todos los abogados son
pues expertos en este tema, pero al final el principal rubro es que a ninguna ley se le debe de dar efecto retroactivo en perjuicio de alguna persona. Eso, por eso se dice el principio de irretroactividad de la ley, o muchos lo denominan como de no retroactividad, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque esta impugnación que hizo esa persona jurídica, pues dice que el segundo transitorio de esta reforma en materia de vacaciones, pues digamos que violaba esa no irretroactividad. ¿Por qué? Porque dice, como ese segundo transitorio se establece que la reforma es aplicable tanto a contratos individuales como a contratos colectivos, pues que era una violación y que cómo ibas a obligar y que cómo ibas a implementar que a todas las personas a las que se les aplicaba esa, esa reforma, pues previamente habían adquirido una contratación, ¿verdad? Y pues aquí principalmente lo que se dijo es que pues estos derechos no es que sean inamovibles y no es que quedan congelados solamente porque hace tanto tiempo celebramos una contratación, no, ya les había comentado que los derechos laborales son progresivos, como cualquier otro derecho en cualquier otra materia. Y por lo tanto, esto también se declaró infundado y estos tres tópicos que les he detallado, pues ocasionaron que no se concediera el amparo a esta persona moral que lo solicitó, ¿vale? Y ahora con base en esto, pues evidentemente eh, esta regulación en materia de vacaciones aplica para todo trabajador o trabajadora que se rija en términos de la Ley Federal del Trabajo. ¿Por qué? Porque la Ley Federal del Trabajo nos establece que un trabajador es toda persona física, ¿verdad? Física, que presta a otra persona, que puede ser física o moral, aquí hablamos del patrón, un trabajo personal y subordinado. Entonces, cualquier persona que sea persona trabajadora tiene derecho a disfrutar de estas prerrogativas laborales, ¿vale? Ahora, nada más aquí es importante saber que, ya se los había comentado, si eres un trabajador en lo general, te aplican los primeros articulados que les mencioné, ¿verdad? Del 76 al 81 de la Ley Federal del Trabajo, pero puede ser a lo mejor que seas una persona trabajadora de buques o que seas a lo mejor una persona trabajadora que ya tienes una edad para trabajar, pero que no has cumplido la mayoría de edad, porque tienes 16 o 17 años. Bueno, ya son disposiciones especiales, pero al final lo que distingue a ambos es que son trabajadores, personas trabajadoras, ¿vale? Y la tercera vía, no la olviden, tenemos la contratación colectiva. Es decir, la Ley Federal del Trabajo es nuestro punto de partida, pero si existe un contrato colectivo o un contrato ley, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos va a regir en materia de vacaciones. ¿Cuál es el objetivo de la contratación colectiva? Pues no de copiar y pegar la Ley Federal del Trabajo, sino que en estos contratos colectivos o en estos contratos ley, pues haya lo que nosotros denominamos como conquistas laborales. Ejemplo, es un ejemplo. Si la Ley Federal del Trabajo establece que por el primer año trabajado cumplido tengo derecho a 12 días de vacaciones, pues a lo mejor el contrato colectivo va a disponer que no son 12, que son 15 o que son 20 por el primer año cumplido. Ah, bueno, eso es una conquista laboral, eso es un contrato colectivo auténtico, ¿vale? Y también, pues, estas son personas trabajadoras a las que les aplica la contratación colectiva. Entonces, son estos caminos, pero al final les aplica sin lugar a dudas esta disposición. Les voy a mencionar tan solo dos ejemplos. El contrato colectivo de trabajo que está celebrado entre el IMSS y su sindicato, que es el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Ahí, a partir del artículo o de su cláusula 47, entre otras, se establece la materia de las vacaciones. Y el contrato ley de la industria de la radio y la televisión, en su artículo 45, se establece pues esta garantía en materia laboral. Gracias, Eduardo. Pero existen algunos otros casos, por ejemplo, de trabajadores y desafortunadamente en nuestro país es muy común que haya personas contratadas bajo esta figura que se conoce como de honorarios, ¿no? Ah, yo soy trabajador de honorarios, o yo soy solo prestador de servicios independiente, o soy freelance, ¿no? Trabajo por mi cuenta. Eh, ¿Qué pasa en esos casos?
la respuesta puede parecer obvia, pero cuéntanos, ¿ellos tienen sus 12 días de vacaciones continuas? ¿Qué pasa ahí? Es una pregunta importante, sí, y sobre todo, aunque suene un tanto, pues, una respuesta que podría deducirse, pero pasa mucho en la práctica, desafortunadamente, y sobre todo el primer caso, porque en el segundo que usted nos comenta, que son los famosos freelance, o como les podríamos denominar, pues, trabajadores independientes, ¿verdad? Y que muchas veces pueden o no estar en el sector formal o informal, eso es otro tema, son cuestiones fiscales, pero al final ellos, por ejemplo, tienen la opción de incorporarse al Seguro Social para gozar de las prerrogativas en materia de seguridad social, pero como tal, si son trabajadores independientes, no prestan su servicio a un patrón como tal, ¿vale? No existe un patrón persona física o jurídica en el cual estén subordinados, pero al final tienen derecho a ciertas prerrogativas como las que les mencioné. Pero el primer caso que usted menciona es muy delicado porque, repito, sucede mucho, tanto en el sector privado como en el público. ¿Y cómo opera? Ah, bueno, las empresas dicen, necesito a un trabajador, pero vamos a hacer una simulación. En lugar de darle un contrato de trabajo que implica salario y prestaciones, mejor lo hacemos firmar un contrato de prestación de servicios profesionales, que es un contrato civil. ¿Cuál es la diferencia? En uno tengo derechos, salarios y prestaciones. En este tengo derecho únicamente a mis honorarios, ¿vale? Pero ojo, ¿por qué? Porque un contrato de prestación de servicios profesionales auténtico lo celebramos. Yo como profesionista puedo ser un abogado, un contador, un médico, un pintor, etcétera. Celebramos ese contrato, pero yo no estoy subordinado a ti. No eres mi patrón. Yo soy un profesionista que trabaja de manera independiente y yo decido en dónde realizo mis actividades, a qué hora. Lo único que sí es que se va a establecer en qué fecha te tengo que entregar para lo que tú me contrataste, ¿verdad? Ese servicio, ¿no? Ese es un contrato de prestación de servicios auténtico, ¿vale? Pero ¿dónde está la simulación? Bueno, pues muchas empresas dicen, ah, a ver, momento, lo hacemos firmar esta prestación de servicios profesionales, pero en realidad es un contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque estas personas están subordinadas, es decir, cumplen con una jornada, con un horario y están a disposición de quien los contrata. Eso es una relación de trabajo y eso es un contrato de trabajo, ¿vale? Ahora, seguramente muchas personas se preguntarán, bueno, ¿y si yo ya firmé ese contrato de prestación de servicios profesionales y el día de mañana tengo un conflicto, pues yo puedo alegar que realmente fue un trabajador? Claro que sí, se puede alegar ante las autoridades competentes. Nada más que ahí lo que se tiene que manifestar, procesalmente hablando, es, ¿sabes qué? Yo siempre fui un trabajador o trabajadora. Estuve subordinado y ya se ofrece el caudal probatorio correspondiente para demostrar la subordinación, ¿verdad? Que puede ser con testigos, con absolventes, con documentos, con correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, etcétera, etcétera. Pero de ahí se desprende que hubo subordinación y que yo estuve a disposición del patrón. ¿Vale? Entonces, ahí está la clave de decir, ¿sabes qué? Me hicieron firmar este contrato, pero en realidad yo nunca fui un profesionista, yo fui un trabajador, ¿vale? Y por lo tanto, como soy un trabajador que fue objeto de una simulación laboral, yo te exijo las prerrogativas laborales que me adeuda el patrón. Y aquí es donde entra este tema, tan solo uno, porque hay muchas más prerrogativas que podemos exigir, ¿verdad? Pero sí, por supuesto que sí tienen derecho a esto, solamente que se materializa cuando ya hay un conflicto, ¿sí? Gracias. Oye, y ya para ir terminando esta charla, comentabas que México es uno de los países que tiene más estrés laboral entre sus trabajadores. Y hay estudios, o sea, cuando ustedes desde el ámbito jurídico, desde el ámbito penal, ha habido casos en los que se ha solicitado un estudio, ahora podemos decir que la gente demuestre efectos de estrés laboral por el que exija que se cumpla su derecho, se le garantice su derecho a vacaciones. ¿Tú has conocido algún caso? ¿Cómo se manejaría eso? Bueno, en lo personal, yo nunca he llevado un asunto que verse exclusivamente en materia de vacaciones y estrés laboral, pero eso no significa que no se pueda exigir el pago exclusivo de esta prerrogativa,
¿vale? Y sí, como usted bien comenta, México es uno de los países que más trabaja y uno de los países en donde existe mayor estrés en el trabajo, entre otros temas que también son problema para el mundo laboral. Incluso, pese a esta reforma de la que hemos estado charlando, aún así somos un país que tiene pocos días de vacaciones en comparación con otras naciones. Les voy a dar tan solo algunos ejemplos. En Brasil, que es un país de este continente, se disfrutan 30 días de vacaciones, cuando menos, ¿vale? En Reino Unido, país europeo, 28. Francia, 25 días de vacaciones. España, 22 días. Alemania, 20 días. Y Chile, que es igual un país, digamos, latinoamericano, pues 15 días. Entonces, con esto, ¿qué queremos decir? Bueno, pues que aún nos queda un camino por recorrer, pero que ya se inició esta conquista en beneficio de las personas trabajadoras. ¿Sí? Y Sin por duda. ejemplo, Ah, sí, perdón, perdón. No, continúa, continúa. no, y finalmente, ahorita más que nunca, tenemos la suficiente materia jurídica para yo hacer valer un derecho ante una autoridad. Con materia jurídica, ¿a qué me refiero? Tenemos tratados internacionales, tenemos nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos, tenemos la ley federal del trabajo e incluso tenemos algunas otras disposiciones jurídicas como son las normas oficiales mexicanas y entre ellas está la NOM 035, ¿vale? Que también es reciente, ¿verdad? Y habla Sí, sobre la protección, a fin de cuentas, de la salud de las personas trabajadoras. sí, factores de riesgo psicosocial en el trabajo, sí. Oye, Eduardo, y ya para cerrar, si una persona trabajadora, por ejemplo, ahora que estamos hablando del tema de las vacaciones, su patrón le dice, pues sí, te voy a dar vacaciones, pero no puedes tomar los 12 días seguidos porque me afecta, si piensa en la empresa y dónde está tu compromiso y demás. Toma, te doy una semana, ¿no? Y luego te tomas otra. Eso es una violación a su derecho de 12 días continuos de trabajo. ¿A qué autoridades o en dónde puede poner una queja? Dime, ¿qué procedería si un trabajador quiere que su patrón cumpla con la obligación de respetar esos 12 días continuos de vacaciones? ¿Qué puede hacer la persona trabajadora? ¿A dónde se puede dirigir? Muy bien, esto guarda mucha relación y es una interesante pregunta con la reforma laboral de 2019. ¿Por qué? Porque tenemos que mencionar cómo opera el sistema de justicia laboral vigente, ¿vale? Para esto es necesario que nuestra distinguida audiencia sepa un tema, lo que se llama competencia laboral. Es decir, la competencia laboral es el grado de conocimiento de una autoridad, ¿vale? Y en nuestra materia, la competencia se rige por dos rubros: la materia, que es federal o local, ¿verdad? La federal está prevista en el artículo 123 constitucional, apartado A, fracción 31 y 527 de la Ley Federal del Trabajo. Todo lo que esté ahí corresponde a la materia federal, es decir, todas esas ramas de la industria, de empresas o de servicios corresponden a autoridades federales y por exclusión, lo que no esté previsto en estas disposiciones será competencia de las autoridades locales. Esa es la competencia por materia. Y la competencia territorial está prevista en el artículo 700 de la Ley Federal del Trabajo. Es decir, en ese artículo las personas van a saber no solamente ya conocieron si es federal o local su asunto, sino a dónde tienen que acudir. Entonces, ese 700 es el que nos da la guía, el que nos dice cómo se rige esta competencia. Dicho esto, con el comentario que usted plantea, pues es un conflicto laboral. Y si una persona trabajadora tiene este conflicto, primero se tiene que acudir ante una autoridad administrativa que se denomina Centro de Conciliación Laboral, ¿vale? Obviamente, si mi asunto es federal, pues voy ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Si mi asunto es local, voy ante un centro de conciliación laboral local. Por eso les mencionaba lo de la competencia por materia. Y la del territorio, pues ya voy a saber a qué oficina acudir, ¿vale? ¿Y por qué voy aquí? Bueno, pues porque actualmente se tiene que acudir a estos centros de conciliación cuando existe un conflicto de trabajo, salvo que esté exceptuado por ley, que este no es el caso. Entonces, se acude ahí a efecto de que se lleve a cabo un procedimiento de conciliación prejudicial, ¿vale?
que es muy amplio el tema, pero al final es un procedimiento administrativo que se lleva a cabo ante estas autoridades y que no va a durar más de 45 días naturales, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo de este procedimiento? Bueno, pues que en estos centros de conciliación esté la persona solicitante, que en este caso es la persona trabajadora a la que se le ha vulnerado este derecho, y se cite a la patronal, ¿vale? ¿Para qué? Pues para que, como su nombre lo dice, se trate de conciliar el asunto, ¿vale? Si en ese centro de conciliación, hay diversas hipótesis, ¿eh? Si va uno, si no va otro, pero eso es otro tema. Pero vamos a suponer que acuden los dos. Bueno, si acuden los dos y llegan a una solución, entonces se suscribe un convenio que da por terminado el conflicto, ¿vale? Pero si en estos centros de conciliación, estas personas, como tal son personas, no son partes, porque al final no estamos ante un juicio, son personas. Si solicitante y citado no llegan a un arreglo, entonces se les expide un documento, ¿verdad? Sobre todo a quien lo inició, que es el solicitante, que sería la persona trabajadora, en donde se dice, oye, ¿sabes qué? Ya agotaste este procedimiento que te obliga la ley, pero la ley no te obliga a conciliar. Entonces, no pudieron conciliar. Bueno, aquí tienes tu constancia de no conciliación y ya una vez que tiene la persona trabajadora ese documento, ya puede instaurar su demanda ante un tribunal laboral, ¿vale? Que reitero, los tribunales laborales son las autoridades, pero estas ya son jurisdiccionales competentes para conocer de los conflictos de trabajo. Y cuando digo conocer, me refiero a poder promover ahí el conflicto, que ahí se tramite el conflicto y que ahí se resuelva el conflicto. Y se rige igual competencia por materia y territorio, ¿vale? Así sabré si voy a un tribunal laboral federal o uno local y en dónde, ¿vale? Y ya en estos tribunales, pues ya es si es una demanda que se plantea, que se exige el cumplimiento de A, B y C, dependiendo de la prerrogativa que se soslayó, en este caso es en materia de vacaciones, pero aquí ya estamos ante un juicio y obviamente los juicios pues ya tienen sus respectivas etapas. Y ojo, aún en tribunales no está cerrada la puerta a conciliar, únicamente que aquí ya estamos ante una autoridad jurisdiccional, pero incluso aquí mismo se puede arreglar el asunto si es que llegan a un acuerdo las partes. ¿Vale? Y ojo, me voy a permitir comentar, porque a veces existe un desconocimiento o no se les comenta a las personas trabajadoras, porque a lo mejor muchas dicen, bueno, sí, pero yo no cuento con los medios para contratar a un abogado. Ah, bueno, existe otra autoridad que también es administrativa, que es la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. La Procuraduría de la Defensa del Trabajo es una autoridad cuyo objetivo es principalmente brindar servicios de asesoría y representación jurídicas gratuitos a trabajadores y sindicatos. Perfecto. Recuérdanos el nombre, por favor. Procuraduría. Es la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Y lo Ajá. mismo está sobre todo el criterio por materia, es decir, tenemos una Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo que evidentemente va a brindar estos servicios en asuntos federales, pero también las entidades federativas tienen su Procuraduría local, que van a brindar estos servicios en materia local. Servicios de orientación, Sí, acompañamiento y es, demás. sobre todo es de asesoría y representación jurídicas. Por eso es que si las personas trabajadoras no tienen los medios para contratar a un abogado o a un despacho de abogados, sí cuentan con la Procuraduría para que ellos los puedan representar en juicio. Y es gratuito el servicio. Que tiene que ser gratuito, en efecto. Pues precisamente la reforma del 2019 tenía la intención, corrígeme si no lo estoy entendiendo bien, de evitar tantos juicios, ¿no? Crear estos tribunales de conciliación para que si hay alguna controversia o un conflicto, se pueda precisamente, como su palabra lo dice, conciliar, negociar y quizá no sea necesario llegar a juicio, ¿no? Sí, bueno, de hecho no son tribunales de conciliación, son los centros de conciliación, Centros de conciliación, ¿sí? perdón. Que son Uh-huh. las autoridades administrativas y como usted bien lo menciona, pues el objetivo de esta reforma es aquí que se solucionen, que se concilien, que se arreglen el mayor número de conflictos y que a tribunales lleguen los menos, lleguen aquellos que no se pudieron conciliar o aquellos que derivaron de diversas circunstancias que acontecieron en este procedimiento de conciliación prejudicial. Pero sí ese es su objetivo, no cargar de expedientes a los tribunales laborales. Entonces, con esto, maestra, con la pregunta que usted formula, me voy a permitir hacer un comentario muy breve, porque sigue imperando la duda. Actualmente,
son las autoridades facultadas para estos conflictos, ya no las juntas de conciliación y arbitraje, ¿vale? Si existe un conflicto laboral, las juntas de conciliación y arbitraje ya no son competentes para recibir conflictos, ya no. Siguen teniendo la cortinilla abierta, pero ¿por qué? Porque están depurando el trabajo que tenían, pero ya no están recibiendo asuntos. Y esto lo comento porque me han tocado casos en donde dicen, ah, pero entonces tengo que ir a conciliación y arbitraje. No, ya no tienes que ir a la, ya es ante estas autoridades. Y estamos hablando de que la reforma es de 2019 y a casi 5 años todavía hay que dar esa orientación, ¿no? Sí, sí, porque fueron décadas, como bien decía, la ley es de 1970 y para todos era muy conocido decir, no, pues vete a la Junta de Conciliación y todo con la Junta de Conciliación, pero pues es parte de esta cultura jurídica, ¿no? Poco a poco que la gente vaya conociendo, que tenga certeza de a dónde son las instancias a donde tiene que acudir en caso de algún conflicto. Pues Eduardo, muchísimas gracias. Sé que es un tema que podría darnos para más horas, pero es una aproximación y sobre todo por este caso que resolvió la Corte que me llamó mucho la atención y cuando la Corte dice se deben respetar los derechos al descanso de las personas trabajadoras, es pues porque implica o van relacionados con otros muchos derechos, el derecho a la salud, el derecho al desarrollo integral, a la familia, como bien decías. Entonces, pues bueno, es importante seguir estas sentencias de la Corte en estas materias tan específicas, pero que además son del día a día de todas las personas trabajadoras. Sí, es correcto, totalmente de acuerdo, y sobre todo porque este tipo de resoluciones reafirman el compromiso del Estado mexicano frente al derecho internacional, pero también un compromiso frente a las propias personas trabajadoras de este país. Porque no solo en materia de trabajo, ha habido otras materias en las que México se ha visto rezagado y entonces el gobierno se pone las pilas y reforman las leyes, incluyen estos derechos y hacen política pública para garantizar el ejercicio, precisamente. Muy bien, pues muchas gracias, Eduardo, por acompañarnos en esta charla. Eh, si hay alguna duda, les pedimos que las dejen en el chat de Facebook. Pues Eduardo, otra vez muchísimas gracias. Nos despedimos de la audiencia. Un placer, gracias. Que tengan muy buena noche y los esperamos en la charla del próximo mes, el último martes, recuerden. Que tengan muy buena noche.